última media hora de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde, AM 740, a dos orillas con Silvia Visconti, que la estamos viendo. Silvia, ¿cómo te va? Hola, buenas noches o buenas tardes, Daniel, y a toda la audiencia. Aquí, bien, empezando por contarte, porque en realidad primero quería contarte el porqué del tema que voy a compartir hoy, y que tiene que ver con la literatura latinoamericana, del llamado boom literario de América Latina. Y en realidad surgió esta idea un poco por el contexto de aquí, de mi país, en donde una reforma educativa que transita por el lado del neoliberalismo ha creado programas en los que se eliminan una serie de asignaturas o se disminuye su carga horaria, entre ellos la filosofía, la historia y la literatura. Y bueno, eso me hizo pensar en lo importante que fue la literatura dentro de los programas educativos en mi país y para toda una generación. Y por eso, bueno, quería compartir un poco esta historia de ese boom latinoamericano en estas circunstancias que no son muy felices para la educación. Muy interesante. De alguna manera... Sí, te escucho. No, que te escuchamos con mucho interés porque el tema lo vale. Bien, gracias. La década del 60, todos sabemos que se caracterizó por una gran agitación social en toda América Latina. El triunfo de la Revolución Cubana en el 59, el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla a través de Bahía Cochinos, pueden de alguna manera considerarse como el inicio de este periodo de agitación muy fuerte, muy poderosa. La sociedad latinoamericana comenzaba de alguna manera a despertar en medio de un periodo donde había gobiernos autoritarios en la mayoría de los países, estábamos atravesados por la Guerra Fría, pero también por la esperanza de transformación que había surgido de la Revolución Cubana. Y bueno, en ese contexto es que se produce el llamado boom literario latinoamericano. El boom latinoamericano ha sido definido de diversas maneras, pero sumando esas distintas maneras podríamos decir que se trató de un fenómeno literario y editorial que se desarrolló entre las décadas del 60 y del 70 y que consistió en el desarrollo de una narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por todo el mundo, convirtiendo a sus autores, que eran relativamente jóvenes, en íconos de la literatura y también en éxito de ventas, ambas cosas. Pero ante todo, el boom abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana en su conjunto, y a su influjo se empezaron a difundir masivamente obras latinoamericanas anteriores que, pese a su calidad, eran conocidas por un grupo muy pequeño de personas, prácticamente los intelectuales. Me estoy refiriendo a obras como las de Borges, o la de Sábato, o la de Felisberto Hernández, o Onetti, por ejemplo. La literatura latinoamericana se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo, primero hispano, y luego fuera de él, mediante sucesivas ediciones y traducciones a lo largo de todo el globo. Gran parte de esta literatura se caracterizó por abordar temas sociales y políticos, porque muchos de los escritores comenzaron a asumir un compromiso con su realidad y con sus circunstancias. Temas vinculados a lo nacional o lo regional, el quiebre de las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano o lo real maravilloso, el uso de varios narradores, la ruptura de los tiempos lineales,
el uso de un lenguaje experimental cargado de palabras de uso popular o de neologismos, y la aspiración de crear o recrear una memoria histórica que le otorgara de alguna manera identidad al continente, fueron características comunes en este fenómeno dentro de una gran diversidad, porque hubo una gran diversidad de autores y de propuestas. Carlos Fuentes, uno de los escritores más importantes del boom, sostenía que el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia, es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos, porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado fiel no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Tenemos que plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte y sometido a mentiras y ocultamientos que ha sido el nuestro, todo lo que pueda darnos verdad en el presente. Una maravilla de definición. Cortázar, por su parte, decía: a mí lo que me alegra de este fenómeno mal llamado boom es, en primer lugar, que hemos sido leídos por primera vez por nuestros compatriotas. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Estábamos vueltos a Europa, y en esos 10 años que llaman el boom, resulta que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a este hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a una historia. Fíjese lo que esto significa como símbolo revolucionario, como búsqueda de una identidad. En estas décadas del 60 y el 70, la identidad que los latinoamericanos veían vulnerada motivó diversas búsquedas culturales. De ella surgió una nueva interrogación del pasado que dio lugar al revisionismo histórico y a la interpretación marxista y económica de la historia. De allí arranca el estudio sobre las relaciones con el mundo, que produjo en América Latina la teoría de la dependencia y también el avivamiento de ciertas corrientes nacionalistas. Y en lo literario surge el boom, con obras que rescatan el tiempo social, investigan los submundos, se instalan en la experiencia concreta, urbana, rural, moderna. Como afirmaba Gabriel García Márquez al recibir el premio Nobel, una realidad que no es la del papel, sino una que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas. La novela fue el género del boom. Algunos consideran como la primera obra de este fenómeno latinoamericano a Rayuela, de Cortázar, editada en 1962. Otros sostienen que fue la obra La ciudad y los perros, editada ese mismo año, de Vargas Llosa, o Hijo de hombre, de 1959, de Augusto Roa Bastos. Pero todos marcan como el principal hito la publicación de 100 años de soledad, que se editó por primera vez en la Editorial Sudamericana en Buenos Aires en 1967 y que fue traducida a más de 40 idiomas y tiene más de 30 millones de ejemplares vendidos, y que su autor definió como un vallenato de 400 páginas. Los voy a invitar entonces a escuchar aquí un vallenato, Aquí no pasa nada se llama, que se realizó en homenaje a 100 años de soledad y que recoge una parte del libro. Se refiere al 6 de diciembre de 1928, cuando Colombia amaneció teñida de sangre obrera. La huelga de los trabajadores de las plantaciones de banana llevaba casi un mes y el ejército intervino en defensa de los intereses de la United Fruit Company. La matanza dejó un número de muertos impreciso, que la historia oficial se ocupó de minimizar y que la novela rescata en su magnitud. Escuchemos entonces este tema, este vallenato, que nos habla de un episodio de 100 años de soledad. Buenos días.
siguen volviendo como lluvia en la nevada. Pero en Macondo dice la gente que aquí no ha pasado nada. Y en la vieja estación un capitán gritaba: falta más corazón pa' esta tierra dorada. Falta más corazón, hay hombre, pa' esta tierra olvidada. Son 100 años de soledad sin tu amor. Esta es para la zona bananera. Embarcaciones y sufrimientos que se veían por la sierra. Fue José Arcadio quien presenció la masacre bananera. Llegan las tropas sin acordeones para humillar nuestra tierra, porque entre llanto y gritos de huelga ya se anunciaba una guerra. Y en la vieja estación, cuando un niño lloraba, me pedía con amor que en mis brazos cargara. Me pedía con amor, ay hombre, que en mis brazos cargara. Ten compasión, mi vida. Cuando un niño lloraba, me pedía con amor que en mis brazos cargara. Me pedía con amor, ay hombre, que más nunca pasara. Son 100 años que he vivido solitario en el olvido. Son 100 años sin ti, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. 100 años sin ti, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. 100 años sin ti, mujer, me llora el corazón. No puedo vivir si no tengo tu amor. Bien. La tragedia con ritmo colombiano. Con ritmo colombiano de vallenato. Bien, si bien el boom se asocia generalmente con 4 grandes escritores, el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, lo cierto es que su éxito comercial favoreció el conocimiento de otros autores anteriores que también pertenecieron al boom, como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Sonetti, el argentino Jorge Luis Borges, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el cubano Alejo Carpentier o el venezolano Arturo Urrepieter, que habían empezado una renovación en la literatura desde un tiempo antes. Y el boom consagró también a otros autores, puesto que sus obras fueron muy significativas para la historia de la literatura latinoamericana, aunque no alcanzaron los mismos récords de venta que los 4 primeros que nombramos. Los críticos literarios tienen cada cual sus listas de integrantes del boom y de los precursores. Muchos de los lectores de los 60 y 70 tenemos las nuestras, y en nuestra memoria del despertar a la literatura de nuestra América están, junto a Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, Onetti, Rulfos, Asturias, Roa Bastos, Donoso, Arguedas, Elena Garro, David Viñas, Manuel Puig, Elena Poniatowska, María Luisa Bombal, Clarice Lispector, Rodolfo Walsh, José Lezama Lima, Jorge Amado, Guimaraes Sosa, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Leopoldo Marechal, por citar solo algunos. Más allá de la polémica acerca del contenido del boom y de si refiere a las obras o al impacto comercial de las mismas, más allá incluso de quienes son incluidos o considerados precursores,
de si se trató del advenimiento del realismo mágico o de lo real maravilloso, o de una nueva forma de concebir la escritura, o de un fenómeno ligado a la Revolución Cubana y su inicial impacto, lo trascendente fue que toda una generación de jóvenes latinoamericanos de las décadas del 60 y el 70 se vio reflejado por primera vez en obras de escritores latinoamericanos que hablaban de su realidad. Conocimos la dictadura de Manuel Estrada Cabrera o la expropiación de tierras de las comunidades indígenas en Guatemala a través de las novelas Señor Presidente y Los Hombres del Maíz. Conocimos el mundo popular de la ciudad de Bahía, con sus vagabundos, sus mendigos, sus mujeres de la vida, sus obreros, sus vendedores ambulantes, en un abigarrado conjunto de personajes marginales en el panorama urbano, con sus luchas, sus sufrimientos, a través de las novelas Sudor, Cacao o de Los Capitanes de la Arena de Jorge Amado. Conocimos la brutalidad, la violencia y la corrupción en el mundo militar en Perú, en La Ciudad y los Perros, o en Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa. El arquetipo del tirano que concentra el poder y los medios para controlar el destino colectivo a su servicio, el caciquismo y la revolución también en México, a través de Pedro Páramo o en la muerte de Artemio Cruz. Los fusilamientos durante la Libertadora, en Operación Masacre de Rodolfo Walsh. El paisaje urbano montevideano, con sus personajes cargados de perdidas ilusiones de ser la Atenas del Plata en Onetti. Tiranías y rebeldía en Caso de Campo de Donoso. Episodios de las luchas en el marco de la Revolución Mexicana en la obra Felipe Ángeles de Garro. Ficción y no ficción se acompasaron en las obras del boom latinoamericano. Periodistas, escritores y escritores periodistas, voces de una época donde, no obstante los aires de renovación y libertad, hubo poco espacio, sin embargo, para las voces femeninas y de la diversidad. Elena Garro, Elena Poniatowska, María Luisa Bombal, Clarice Lispector y Manuel Puig, formaron parte de esa nueva escritura, pero no alcanzaron en ese momento la popularidad, pero sí la alcanzarían después. Todos y todas fueron, sin embargo, hacedoras de una nueva realidad de la literatura en nuestra América, que, parafraseando al chileno José Donoso, empezó a pensar literariamente ya no en términos de lo nuestro en cuanto a lo nacional, sino en lo nuestro latinoamericano. Y en ese sentido, precisamente, es que la lectura de estas obras marcó a toda una generación y le dio elementos a toda una generación, por lo menos en mi país y en muchos otros lugares también de América Latina, para conocer mejor nuestra realidad, acercándonos a través de esa cosa magnífica que es la palabra, la literatura y la novela. El boom latinoamericano tuvo fundamentalmente como centro, como decíamos, a la novela, pero también en estas décadas y con la renovación que se produjo en la forma de escribir, vamos a encontrar también un gran desarrollo de la poesía. Así que en las próximas intervenciones que vamos a hacer, voy a dedicarme también a ir introduciéndonos en el mundo de la poesía, que además está muy relacionado con lo que veníamos charlando de la música, porque muchos de los poetas que surgieron en este marco también fueron, digamos, de alguna manera musicalizados y popularizados a través de la música. Así que en los próximos programas voy a tratar de irme acercando a distintos poetas de ambas márgenes del río, y también pienso que para
el sábado que va a estar cercano al 11 de septiembre, o tal vez sea el 11 de septiembre, el día que nos toca encontrarnos, creo que sí, que es un lunes. También voy a tratar de acercar algo de la poesía chilena, vinculándola de alguna manera al proceso, a lo que fue el proceso de Allende en Chile. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Que yo de esto soy bastante, para no decir ignorante, poco conocedor, pero como militante que siempre está preocupado por la conciencia de las masas, yo pienso, y se lo digo al resto de la militancia, que hay algunas referencias que no se pueden perder. Las canciones, la música, la literatura y la poesía, y la hinchada de fútbol. Cuando en esos espacios se empieza a expresar algo, hay que parar la oreja, porque se viene porque se viene. Es cierto, es que las tres son, digamos, primero que son maneras de comunicación también, ¿verdad? La literatura, por lo menos esta a la que me estaba refiriendo, la del boom, nos sirvió a muchos para entender y conocer realidades que no teníamos idea, ¿verdad? Porque sobre todo en Uruguay, que es un país que se veía a sí mismo de espaldas al resto de América, como una excepción, como un país muy europeizado, algo parecido a lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? En la capital, en Buenos Aires, esa idea de que somos todos europeos y que todos venimos de los barcos. Había un desconocimiento muy fuerte de otras realidades de América Latina, y a través de la literatura muchos empezamos a comprender lo que significaban estas, digamos, las realidades de otros pueblos. Por eso hoy que escuchamos muchas veces lo que pasa en Jujuy o lo que pasa con el pueblo mapuche, bueno, muchas de esas realidades recién las empezamos a conocer muchos de nosotros a través de la literatura inicialmente. Así que sí. Hay una canción que cantaba, no sé cómo llamarla, que cantaba las hinchadas, pero que se extendió y la cantaban todas las hinchadas, todas, que, bueno, de tan popular que fue, me voy a permitir decirla porque es muy fuerte, pero Mauricio Macri, la puta que te parió, cuando eso se instaló fue el fin de Macri, y hacía días prácticamente que había ganado las elecciones con el 50 y pico % de los votos, y aparecieron las hinchadas cantando eso. Bueno, y se terminó Macri. Es cierto. El fútbol, bueno, como lo veíamos en uno de los primeros de estas primeras intervenciones, el fútbol es realmente una pasión de multitudes, sobre todo aquí, ¿no? En esta parte del sur de América, y bueno, obviamente que es un lugar de expresión de las situaciones que el pueblo vive de alguna manera, sí. Bueno, Silvia Visconti, como siempre, impecable. ¿Qué vamos a decir? No es bueno hacerse elogio entre nosotros, pero que no me queda otra. Así que muy contento de haberte escuchado nuevamente, y te esperamos el próximo lunes con A Dos Orillas en Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Y nos fuimos. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo.